Esta es una historia donde un payaso y el trauma de un grupo de niños son los principales malos de la película, y el hecho es que el trauma es tan fuerte que los protagonistas están intentando evitar este trauma todo el tiempo, simplemente porque tenían un miedo muy fuerte a revivirlo, y especialmente a que eso les haga perder el único grupito de amigos que los entendía. Y pienso que por eso It es una gran película, porque el mensaje que nos da tiene que ver con juntar a tu grupo para superar tus miedos, y eso es algo interesante, porque ya hemos visto en este canal la capacidad que tiene la conexión entre personas para sanar muchos conflictos. Soy Gabriel Martínez, psicólogo clínico, y en este video estaré analizando a It, una película que aunque sea de terror, tiene mucha humanidad, y aparte nos permite entrar en temas como el trauma infantil, porque de hecho veremos casos de acoso como el bullying y hasta algunos abusos que vienen de los padres hacia los hijos. Así que sin más vamos a ver y analizar todo esto. Empecemos con la escena en la que Eddie se le acaba de romper el brazo, justo después de verle por primera vez al payaso. Ustedes hicieron esto. Saben lo delicado que es. He oído de ti, Beverly Marsh. No quiero que una chica sucia como tú toque a mi hijo. Son unos monstruos. Todos oyeron y Eddie ya no saldrá. ¿Escucharon? ¡Se acabó! Creo que la cara de Eddie describe todo lo que está viviendo, pero el punto es que aquí están pasando algunas cosas. Primeramente, el niñito está en shock porque acaba de ver un payaso salir de la nevera, y aparte, su madre le está prohibiendo ver a sus amigos. En resumen, la madre le avergonzó y les trató muy mal a las únicas personas que le apoyaban, y en pocas palabras, no fue uno de los mejores momentos para este niño. Y algo importante que quiero resaltar aquí es que a lo largo de la película, la relación de este niño con su madre es todo un caso de estudio de codependencia. Y antes que nada, déjenme explicar mejor qué es esto, porque siento que es un término que se ha prostituido mucho en internet. Pero bueno, de manera general, esto pasa cuando tienes a una persona que necesita a otra persona, y la otra persona siente una adicción a ser necesitada. Y en el caso de Eddie y su madre, ella de algún modo lo necesita para poder tener a alguien a quien cuidar. Y no es que le trate precisamente como a un hijo, más bien le trata como si fuera un bonsái o algo así. De hecho, le manipula diciéndole que está enfermo cuando no es verdad, porque así él va a sentirse indefenso y va a pensar que sin su mamá es un hombre muerto. Y si analizamos a su madre, es una mujer que parece que tiene una vida social muy pobre y que depende de su hijo para sentir algún tipo de conexión humana. Y lo que provoca esto es que Eddie empezara a pensar que así es como funciona el amor. Y podemos ver que esto se refleja en ese miedo exagerado a los gérmenes, porque eso es lo que le enseñó su madre para tenerlo cerca. Y es curioso y muy interesante cómo Id usa a un leproso que vomita algo negro para asustarlo. Pero volvamos a Eddie, porque hay una escena que pasa después que es muy importante y donde él decide que ya está bueno de tantas tonterías y que tiene que ir a ayudar a sus amigos. Y su madre, como era de esperarse, intenta detenerlo con su manual de manipulación. ¿Y a dónde crees que vas, Eddie? Con mis amigos. Cariño, te dije que no. Te recuperas de tus dolencias, mi amor. ¿Mis dolencias? Oye, ¿qué dolencias, ma? ¿Sabes qué son? ¡Son placebos! ¡Son mentiras! Esta escena es muy importante porque si se dan cuenta, estos niños conviven con demonios muy reales, como los abusadores del colegio o esas familias abusivas. Y el hecho de unirse para luchar contra un payaso les da una especie de fuerza para enfrentarse a esos propios monstruos de su vida. Y creo que es por eso que esta película llama mucha la atención, porque en realidad vemos problemas del mundo real que están en una especie de fantasía de un payaso asesino. Y esto me lleva a la pregunta del millón, y es que en la vida real, sin payasos espaciales de por medio, ¿cómo se puede curar el trauma? Y lo que debemos entender es que lo que le pasa al cerebro con el trauma es que activa el modo paranoia, y no está en sus planes apagarlo. Entonces te vuelves alguien súper hiper vigilante, o sea, siempre estás alerta, buscando la siguiente amenaza, y como resultado, hacer amigos se vuelve más difícil que pedir una hipoteca. Y al inicio de la película, vemos como estos supuestos perdedores tienen su grupo de amigos, pero también vemos que se les hace muy difícil hacer nuevas amistades, porque han pasado por traumas serios y es justamente por eso que les cuesta conectar con otras personas, porque tienen un pánico muy presente a perder esas conexiones o a que terminen lastimados. Pero el punto es que, como hemos dicho muchas veces en este canal, la conexión es la curación para muchos problemas, y ya nos vamos a ir dando cuenta cómo esta funciona en estos niños. Dicho eso, quiero hacer una advertencia antes de seguir con el análisis, porque desde aquí vamos a ir analizando el caso de Beverly, que como muchos que han visto la película saben que tiene un padre abusivo y que hay muchas insinuaciones muy claras de abuso sexual. Y es común que pase y que esto puede resultar sensible para algunas personas que han pasado por situaciones parecidas, porque muchas veces esto puede actuar como un desencadenante. Así que si quieres puedes saltarte la parte de este video, o si crees que puedes verlo, pues no hay problema en que lo veas, porque incluso puede resultar también sanador para ti. Y si quieres verle junto a alguien y demás, puedes hacerlo también. En resumen, puedes hacer lo que tú decidas que esté bien para tu bienestar. ¿Aún eres mi niña? No. ¿Me dijiste? ¡Dije que no!
Lo importante a ver aquí es ver cómo ella ha internalizado esas dinámicas abusivas. Y si nos damos cuenta, cuando vemos que ya todos están grandes de Need 2, se ve que ella está casada con alguien muy abusivo. En esta escena se ve como él es violento con ella porque le está acusando de hacer una llamada. Le empieza a reclamar que no debe ocultarle nada y le dice que es una mentirosa. Pero al final ella se defiende y se escapa. Y todo esto me lleva a una pregunta que me suelen hacer mucho. Y es por qué alguien que sufrió abuso termina con otra persona igual de abusiva. Y la respuesta en sí misma es compleja. Porque por un lado no hay que olvidarse que es muy típico que muchos abusadores sean muy buenos oliendo la vulnerabilidad de las otras personas. Y se tienden a ser los buenos al principio para atraparte y hacer lo que ellos quieren. Y por otro lado, también suele pasar que a veces de manera inconsciente, la víctima tiende a querer recrear el pasado para esta vez no dejarse abusar y de algún modo terminar ganando. Ahora pasemos al final, que es donde empiezan los putazos con el payaso. Aquí, los niños que ahora ya son adultos se pelean con una especie de araña payaso gigante. Y la herramienta que usan es una especie de metáfora sacada de un libro de autoayuda barato en el que te dicen que debes hacer que la otra persona se sienta más pequeña que tú. Así que para hacerlo le empiezan a bullear al payaso entre todos. ¡Un mimo! Y aquí tengo mis dudas sobre si la forma en que le eliminan al payaso sea haciéndole bullying. Y es una pregunta interesante, pero lo que hay que entender aquí es que el payaso se parece mucho a los matones de la vida real, porque él se alimenta del miedo de los otros y su poder viene de ahí. Y la película muy explícitamente nos dice que cuanto más miedo le tienen, más grande y fuerte se vuelve, y cuando dejan de tenerle miedo, se vuelve un enano inofensivo. Y viendo esto desde un lado terapéutico, el punto es que cuando pensamos en lidiar con el trauma, la lección que nos deja la película es que puedes afrontarlo cuando encuentras a tu gente y ese grupo de amigos de confianza con los que generas una conexión, porque pasaron o vivieron por cosas similares y se juntan para superarlas, ya sea porque estas personas pasaron lo mismo que tú o porque saben cómo tratarlo. Al final, la película se trata sobre un grupo de amigos que luchan contra un payaso asesino, y en el que el trauma, bueno, se vuelve el villano más difícil de afrontar. Y pienso que por eso, en la segunda película, casi todos terminan haciendo algo que es muy común que pase, y es tratar de meter los malos recuerdos en algún lado donde no podemos pensar en ellos, y en la película hacer eso termina siendo una maldición. El problema es que esos recuerdos tarde o temprano encuentran la forma de salir y hacer un desastre, y tratar de olvidar no sirve de nada. Y de hecho, muchas veces la solución, como nos muestra la película, no es borrar el pasado, sino darle un significado diferente. Lo más bueno de la película es que al final ellos deciden recordar, y eso muchas veces termina siendo algo positivo, porque aceptar lo malo te permite quedarte con lo bueno. Y esa es la clave para sanar, no convertirte en una víctima, sino convertirte en alguien que sobrevivió a algo muy malo. Y una de las mejores formas de hacerlo es encontrar a tu gente con la que puedas luchar con tus miedos, y hasta con el monstrillo que vive ahí abajo de tu cama. Y bueno, quiero agradecerte si llegaste hasta aquí, y recordarte que me ayudas mucho a seguir subiendo contenido como este si te suscribes y le das like al video. Tampoco olvides dejar tus comentarios ahí abajo, y sin más nos vemos en una próxima.